Un, dos, tres. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Guillermo Rojas Sánchez, soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. En este caso estudiamos Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Para el día de hoy vamos a hablar de lo que viene siendo la economía de la defensa, específicamente hablando de los gastos en seguridad y defensa para un periodo de 2017 y 2019. Y vamos a hablar pues de lo que son los gastos de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública, Policía. Entonces, para esto vamos a ver los gastos de funcionamiento y personales, que vienen siendo los gastos que tienen que ver con la nómina de los uniformados, y también tiene que ver con lo que es las multas, los impuestos, y también tiene que ver con los servicios públicos, hablando de gastos personales. Cada fuerza pues cumple con estos gastos. También vemos lo que son los gastos de inversión, pues ya hablando de la manutención de la infraestructura, mejoras de infraestructura, inversión en lo que tiene que ver con las herramientas de cada fuerza, hablando pues de armamento, intendencia, y tiene que ver también pues con lo que es movilidad y todo lo correspondiente a la inversión que se le genera y los gastos de inversión para que ellos cumplan con su labor. Vamos a iniciar entonces con lo que es, bueno, acá también vemos lo que es la gráfica de las cuatro fuerzas. Para esto pues estamos plasmando cuál es el nivel de gastos por año, entonces siendo 2017 azul, 2018 rojo y 2019 verde. Y vemos pues ya en esta primera gráfica vemos lo que es la diferencia que tiene, por ejemplo, lo que es ejército y policía con Armada y Fuerza Aérea, pues son las dos fuerzas que mayor gasto se producen pues para que ellos cumplan sus labores. Tenemos que tener en cuenta en este caso que estas dos son las que mayor pues son las mayores son los mejores actores, los mayores actores de lo que viene siendo la protección de los intereses del territorio internamente también. Pues la policía, que es la que tiene el mayor la mayor responsabilidad de esta protección interna, pues ya viene siendo respaldada por las otras fuerzas, y las que más la respalda viene siendo ya es el ejército. Pues desafortunadamente tenemos que combatir lo que es el crimen organizado y lo que es el narcotráfico, nuestro conflicto interno. Pues estos son los dos actores que más invierten e intervienen en esto, y por eso pues los gastos de estas dos fuerzas son más grandes que los de que viene siendo Fuerza Aérea y Armada. Ellos también cumplen con su labor, pero ellos ya cumplen un poco más con la labor en sí de ellos, lo que está escrito, que es salvaguardar tanto nuestras fuentes hídricas y nuestro territorio marítimo como el territorio aéreo de nuestro país. Vamos a hablar entonces ya de lo que es ejército. Vemos que son bastante altos los gastos que ha tenido en estos 3 últimos años. Vemos que de 2017 a 2019 había un aumento, viene pasando de 6,8 billones de pesos a 7,6 billones de pesos, que pues es totalmente un cambio e incremento en el funcionamiento de la fuerza, como veníamos hablando pues en la intervención de lo que es la protección de los ciudadanos y el combate del crimen organizado interno. El ejército tiene también gran responsabilidad acá, y pues por eso mismo también vemos los gastos de inversión que tienen ellos. Para este caso estamos analizando que ellos también tienen en su estructura una renovación, pues la mejora de armamentos, la mejora de la infraestructura ha sido pues se ha visto marcada, tanto como la movilidad. Vemos acá la inversión de la aviación ejército, por ejemplo, que es una de las armas que actualmente cumplen una gran labor en nuestro ejército nacional. Vamos a pasar a ver también ya la diferencia de los gastos de la Armada, como hablábamos, que actualmente, por ejemplo, en el 2017 el ejército era mayor de 6 billones, en la Armada pues ya es un poco menos, que es 1,3 billones. Si ha habido un aumento, pues ellos también han tenido mejoras en su infraestructura, en lo que son los buques, las fragatas que ellos emplean para la protección. También han intervenido mucho en lo que es el tema del narcotráfico, apoyando lo que es policía y ejército. Ellos también tienen una intervención con la infantería de marina, que es muy parecido al ejército en lo que es salvaguardar acá y combatir el crimen organizado en nuestro país. Y pues también se ve la inversión que el Estado ha tenido que suplementarle a la Fuerza Armada Nacional para que cumplan con sus responsabilidades. Igualmente pues hablamos
de la inversión en los gastos. Acá vemos que en el 2018 hubo una pequeña reducción en sus gastos de inversión. Estamos hablando pues que se estaba llevando una transición en lo que se hablaba del proceso de paz, que pudo haber tenido una reducción. Sin embargo, pues ellos en el 2019 pues tuvieron un aumento en sus gastos de inversión debido a que pues hay que continuar haciendo la labor que ellos emplean y pues que no tenemos actualmente pues un proceso de paz consolidado, hablando generalmente de todas las fuerzas, de todos el crimen organizado y los grupos al margen de la ley que existen, las BACRIM y guerrillas. La Fuerza Aérea pues también no es muy marcado, pues tiene también una inversión en gastos de funcionamiento personal. Hablando de Fuerza Aérea y Armada, ellos tienen menos personal lo que es policía y ejército. Realmente pues ejército y policía son los que mayor personal tienen, porque tienen que suplir todo el territorio y cumplir con el objetivo y la misión que tienen dispuestas. Pues ya es diferente. La Fuerza Aérea es una fuerza un poco más reducida, tiene menos personal, y también lo que es la Fuerza Armada Nacional. En este caso, pues como hablábamos de los gastos de inversión, fueron reducidos los gastos de Fuerza Aérea y Armada en el 2018. Sin embargo, pues ya después con el gobierno, el cambio de gobierno y todo lo correspondiente, pues se ve que para el 2019 se tuvo más en cuenta un incremento en los gastos de inversión para que siguieran cumpliendo con su labor. En este caso, pues la Policía Nacional, efectivamente, como veníamos hablando, junto con el Ejército, son los que mayores gastos tienen por lo que es personal. En este caso vemos que empezó en el 2017 con 7,7 billones de pesos a 9,9, casi 10 billones de pesos que tiene actualmente como gastos en sus gastos de funcionamiento de personal y todo lo correspondiente para el cumplimiento de su misión. Realmente la policía tiene una labor muy importante. Hay que resaltar que en teoría ellos son los encargados de proteger los intereses y la seguridad interna de la nación. Sin embargo, pues a lo largo de lo que ha sucedido con nuestra historia en el conflicto, pues ha tenido que intervenir también las fuerzas militares, ya que pues la policía ha tenido algunos inconvenientes con esta función. Sin embargo, pues se sigue implementando pues mejoras para que ellos cumplan, y pues sí se ha visto algunos resultados correspondientes con ellos, y igualmente con la inversión. Vemos que también tienen una de las inversiones más altas en este caso. Hay que tener en cuenta que cada fuerza tiene actualmente un arma que es la aviación. Cada fuerza tiene su aviación para que la fuerza aérea no, digamos que no sobresature sus funcionamientos, porque pues cada uno necesita. En este caso pues vemos que es específicamente, como hablábamos al comienzo, la fuerza que más tiene gastos es la policía, ya que es la que cumple con los ejercicios de protección interna de los intereses y de los ciudadanos. Y pues vemos también que finalmente el ejército cumple también con estas misiones, y tiene pues de los cuatro el segundo gasto más alto. Esto es lo que estábamos analizando para esto. Y pues estas fueron algunas explicaciones de los tres presupuestos que se fueron analizando con las cuatro fuerzas, que finalmente pues hay que tener en cuenta que para cada país es muy importante la inversión del gasto de defensa. Es realmente, hay que tener en cuenta que la inversión en el gasto para el sector defensa pues no solo ayuda a cumplir con los objetivos de que tengamos una nación próspera, sino también hay que cuidar nuestros intereses y no permitir que entes externos, hablando de países o organizaciones al margen de la ley, pues afecten nuestro país. Entonces muchas gracias, y este sería pues todo lo que vamos a hablar de gastos en la